Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Apocalipsis 16, las copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. En este capítulo vemos el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, poco antes del regreso visible de Cristo a la tierra. Estos juicios son más intensos, severos y generales que los anteriores. Hagamos un pequeño resumen y meditemos acerca de estas 7 copas. El primer juicio será para todo el mundo, sobre todo los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. Las personas serán afligidas con úlceras o llagas malignas y pestilentes. El sufrimiento será intenso, ya que, como sabemos, una sola úlcera pestilente, es decir, que ya esté infectada, cuánto dolor y sufrimiento trae a la persona. El segundo juicio podemos ver que es parecido al juicio de la segunda trompeta en el capítulo 8, versículos 8 y 9. Sin embargo, esta plaga será mucho más extensa. En la segunda trompeta es la tercera parte afectada, mientras que aquí habla de una totalidad. Un juicio terrible e inimaginable, donde los océanos y los mares estarán totalmente dañados.
La muerte y descomposición de miles de millones de criaturas marinas añadirá más terror y miseria a este juicio. En el tercer juicio vemos como en la tercer trompeta afectados los ríos y fuentes de aguas, solo que nuevamente allá fue la tercera parte afectada con amargura terrible, mientras que aquí también se convertirán en sangre como los mares y océanos, pero en totalidad. Todo esto recuerda los juicios de Dios sobre Egipto en el libro de Éxodo. No podemos dimensionar el sufrimiento sobre la humanidad. Aparte de lo horrible y tormentoso que será ver aquello, ¿cómo sobrevivir sin agua potable? Aparte del dolor de las terribles úlceras pestilentes. En ese momento vemos que el ángel de las aguas proclama la justicia de Dios. Este mundo está cubierto de sangre inocente derramada, cubierto de sangre de los justos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todo el tiempo de la iglesia en este mundo y del tiempo de la gran tribulación con los judíos fieles. El tiempo que vivimos hoy aún es tiempo de paciencia de Dios, pero toda esa sangre derramada será un día vengada por el juez justo. En la cuarta copa, el sol, que siempre ha suministrado luz, calor y energía suficientes, se convertirá en destructivo y mortal. Quemará a los hombres con fuego. Siempre he pensado que hace unos 100 años y todos los siglos anteriores, esta profecía hubiera parecido una fantasía. Sin embargo, hoy vemos un acercamiento al cumplimiento final. Aunque muchos, a pesar de las pruebas, lo niegan, existe un calentamiento global sin precedentes. En los últimos años ya hemos escuchado gente morir del calor en muchos países, donde el calor ha llegado a cifras récord. Esto irá de mal en peor. El cumplimiento de todo se acerca. Si hoy estás escuchando, te ruego que no actúes como actuarán aquellos hombres por amor a tu propia alma. En el versículo 9 dice que blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron a pesar de todo aquel sufrimiento. Aún no ha llegado el día de la ira de Dios. Aún puedes acercarte a Él humillado y arrepentido y creer en Jesucristo como el único camino, verdad y vida. Por favor, atiende al llamado misericordioso de Dios. Como dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él te está esperando. Y si tú que estás escuchando no estás buscando a Dios con la seriedad y entrega necesarias, si todavía estás practicando el pecado en oculto, o si has dejado de buscar a Dios o te has desanimado, por favor, vuélvete a Él y sigue adelante. No mires a los lados, no mires a las personas, mira a Cristo y sigue adelante. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo aún no ha venido por su iglesia, es porque te está esperando. No juegues con la paciencia de Dios, entrégate a Él. Abajo en los comentarios te dejaré una reflexión acerca de la actitud de estos hombres del tiempo del Apocalipsis. En el quinto juicio vemos cómo el trono y el reino del anticristo se cubrió de tinieblas. En el libro de Éxodo podemos ver que fue una de las plagas de Dios al reino de Faraón y la tierra de Egipto. La gente morderá de dolor sus lenguas por sus dolores y úlceras, pero nuevamente los vemos blasfemando contra Dios y endurecidos de corazón sin arrepentimiento. Cuando el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua se secó, preparando el camino para que los reyes de Oriente se reúnan en la gran batalla del Dios Todopoderoso. Serán reunidos por la obra de la tríada satánica. De la boca del dragón, que como sabemos es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta saldrán espíritus inmundos a manera de ranas, demonios que hacen señales y van a engañar a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en Armagedón, que en hebreo es el monte de Megido y se le llama el monte de la matanza.
Está ubicado a unos 96 kilómetros de Jerusalén, rodeado del valle de Megiddo y rodeado de diferentes valles como el valle de Jezreel, todos reunidos para pelear contra Israel. En la parte final del capítulo 19 estudiaremos más ampliamente acerca de la guerra de Armagedón. En un paréntesis, Cristo habla a los lectores en el versículo 15. Un mensaje urgente para todos. Dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La necesidad es apremiante, es urgente. Debemos estar preparados constantemente para su regreso. Que Él nos encuentre vestidos con esas ropas de justificación, lavadas con la sangre de Cristo y mantenidas puras por nuestra renuncia continua al pecado. Del verso 17 en adelante vemos un resumen de la séptima copa derramada. Llama la atención lo que dice aquella gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Estas palabras me recuerdan las palabras de Cristo en la cruz antes de morir. En San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¡Qué momento tan precioso y maravilloso! Allí había terminado la obra de redención. Cristo había cumplido a cabalidad su misión. Terminó la obra de salvación, redención y liberación perfecta y definitiva, a la que no se le puede añadir nada. Cristo tomando nuestro lugar como sustituto perfecto, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Su sangre fue el único pago perfecto y aceptable delante de Dios para que fuéramos libertados de la esclavitud del pecado y todas sus consecuencias, incluyendo el castigo y la ira de Dios. Aquí, por el contrario, se refiere a que ha sido consumada, derramada por completo la ira de Dios sobre este mundo. Qué terrible no aprovechar la gracia y la misericordia de Dios, la obra redentora de Jesucristo. Después de esto hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto devastador que será el más fuerte en toda la historia de la humanidad. La ciudad de Jerusalén será dividida en tres y veremos en el capítulo 19 la posible causa de este cambio en su topografía. Las naciones cayeron y la Gran Babilonia bebió el vino del ardor de su ira. La Gran Babilonia incluye todo el sistema del mundo dominado por Satanás. En los capítulos 17 y 18 hablaremos de la Babilonia religiosa y política. Pero leamos una profecía sobre Babilonia en Isaías 13 que simboliza ese reino mundanal, ese reino del anticristo. Desde el versículo 1 dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Entre paréntesis, esto es porque quedarán muy pocos. Y el versículo 13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Es notorio ver el cumplimiento de esta profecía sobre Babilonia en Apocalipsis 16 que estamos estudiando. Siguiendo nuestro estudio allá en Apocalipsis, vemos cómo el gran terremoto hizo que desaparecieran las islas y los montes, y cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, que es aproximadamente 34 kilos. Esto en libras podría traducirse en 75 libras aproximadamente cada pedazo de hielo. Sin duda traerá mortandad y los hombres blasfemaron contra Dios. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué ocurrió cuando la primera copa de la ira fue derramada sobre la tierra? Número 2. Menciona el efecto de la segunda copa. Número 3. ¿Qué ocurrió cuando la tercera copa fue derramada sobre los ríos y fuentes de aguas? Número 4. ¿Qué proclamó el ángel de las aguas? Número 5. ¿Qué pasó con el sol cuando fue derramada la cuarta copa? Número 6. ¿Cómo será la actitud de los hombres a pesar del sufrimiento? Número 7. ¿En dónde serán reunidas las naciones para la batalla final por el engaño de Satanás, el anticristo y el falso profeta? Y número 8. Menciona algunos de los eventos al ser derramada la séptima copa. Aquí terminamos el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.